Buenas tardes, niños. Vamos a trabajar hoy con la unidad número 2 que titula En busca de la libertad. El tema de esta tarde va a titular entonces En busca de la libertad. La conquista y la civilización que se dio en América no fue pacífica, pues la dominación española no estuvo libre de guerras y levantamientos desde que llegó Cristóbal Colón en el año 1492 hasta que se logró la independencia de Bolivia en 1825. Las primeras sublevaciones en América del Sur se redactan en el siguiente cuadro, que van ordenadas cronológicamente, como ustedes lo pueden ir observando, desde el año 1533 hasta el año 1781, los levantamientos que se realizaron para luchar en contra del poder español que en aquella época se había impuesto en todas las regiones de América del Sur. No solamente en América del Sur, también vamos a ver que en América del Norte y América Central sucede lo mismo. En este sentido, también aquí tenemos la cronología de todos los momentos en que las revoluciones que realizaron los indígenas en estos dos otros continentes, que es América del Norte y América Central, realizaron desde el año 1541 hasta el año 1750. Cada uno de ellos, tanto en América del Sur como del Norte, se realizaron para poder obtener la libertad, ya que ellos nunca aceptaron vivir bajo el mando del invasor. Después de muchas masacres que se habían formado, persecuciones y abusos, no terminaron hasta que en algún momento la misma población que había venido de España, que eran los llamados criollos, fueron los que apoyaron a cada uno de los pueblos indígenas para lograr evitar ese sometimiento de este poder español que siempre iba en contra de la libertad de las personas. En el tema número 2 vamos a hablar sobre lo que es la creación de las nuevas repúblicas. Las repúblicas americanas, bien sabemos que no fue fácil. Hemos visto que desde el año 1492, cuando Cristóbal Colón llegó por primera vez a América, se impusieron un sinfín de condiciones para las personas que vivían acá. Desde el siglo XVII se vivieron grandes cambios en estas tierras, debido a que España también sufrió enfrentamientos en su país. Los reyes estaban siendo invadidos. De esta manera es que en América se habían creado nuevos impuestos, lo cual causó que muchos caciques o líderes de las comunidades indígenas se molestaran mucho. Eso significaba que el costo de vida aumentaba y las ganancias de los trabajos siempre eran menores. El trabajo forzado en las minas. Bien sabemos que para trabajar en la mina llevaron a gente de todo lado. No miraban si correspondían a esa zona donde ellos vivían, llevaban de todo lado para poder trabajar en la mina, lo cual hacía que la gente sufriera mucho, sobre todo la gente que vivía en esta parte oriental, no soportaba las condiciones de trabajo que se realizaban en las zonas altas. Otro de los factores fue el pongueaje o la semiesclavitud en la que vivían en la servidumbre, ya sea de las haciendas o de los territorios españoles. Otro de los elementos que se dio para que se realizaran esos enfrentamientos era la eliminación de los caciques indígenas, es decir, no querían que haya ningún líder originario que defendiera a los indígenas que estaban siendo esclavizados. Bien sabemos que en la parte oriental la conquista se dio de distinta manera. A estas personas las empezaron a trabajar a través de lo que era las reducciones o misiones jesuíticas. Pero ¿qué ocurría? En esta época, como faltaban personas para trabajar en las minas, venían y se robaban a los indígenas para realizar esos trabajos.
Es así que estos primeros levantamientos indígenas que nosotros vamos a ir viendo se van a dar entonces a fines del siglo XVIII, de una manera más organizada. Los líderes de la región andina fueron los que empezaron. ¿Quiénes estaban? Tupac Amaru, dos, Tupac Katari, Tomás Katari. Estos tres personajes fueron los que empezaron la sublevación general de los indios, es decir, en todo el Alto Perú y el Bajo Perú. Alto Perú conocido como Bolivia y Bajo Perú, que ahora es el Perú. En el año 1780, en Cusco, el líder Gabriel Condorcanqui llevó a cabo una rebelión, pero fueron vencidos. Los que lograron escapar de esta rebelión vinieron y se refugiaron a lo que actualmente es el Departamento de La Paz. Después de ese tiempo que pasó, ellos no dejaron de organizarse y buscaron nuevos líderes. Aquí vamos a ver que el 25 de mayo, ya en el año 1809, el doctor Jaime Sudáñez se levanta con un grupo de indígenas y enfrenta este poder español. Lo mismo va a ocurrir después de haber sido derrotado el 16 de julio. El señor Pedro Domingo Murillo se levantó, también fue derrocado. Hasta ahora nosotros hemos festejado esta fecha, por ejemplo, en el Departamento de La Paz, en recordatorio también a este señor que lo toman como un líder de los primeros en cuanto a la lucha por la independencia. Después vamos a ver que de todas estas batallas que se vivieron en el año 1825, vamos a recibir ayuda de Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, que venían desde Venezuela, que eran los ejércitos libertadores y habían libertado esas tierras, y entonces al enterarse que en el Alto Perú y Bajo Perú seguían los enfrentamientos, vienen a apoyar. Del otro lado también nos hemos visto apoyados por el señor José de San Martín y Bernardo de Orquini, quienes venían del lado de Argentina. En esta parte del tema número 3 vamos a ir viendo cómo es que se organizan las nuevas repúblicas o la nueva nación. Entonces vamos a ver la creación de la nueva república. En el año 1825, en el mes de agosto, después de varias tratativas que se hicieron con la última batalla de Ayacucho y Junín, la de Tumusla, se decidió el futuro de nuestro territorio, es decir, qué hacer con esta república que había nacido y que había logrado liberarse del poder español. Tenían que decidir quiénes iban a ser los nuevos líderes. Por eso es que en el país entonces se hace una medición de todo el territorio con el cual iba a empezar su nueva vida independiente. Bolivia, en el año 1825, el 6 de agosto, cuando se firmó el Acta de Independencia, contaba con una extensión territorial de 2.363.769 kilómetros aproximadamente. Este territorio obviamente que hasta ahora no permanece así porque hemos ido sufriendo un sinfín de enfrentamientos con los países vecinos que al final hemos quedado en lo que es 1.098.581 kilómetros cuadrados actual. En el año 1826, este territorio se dividió en 6 departamentos. Estos departamentos son Chuquisaca, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Potosí. Más tarde se unió a todo este territorio el departamento que actualmente se llama de Tarija. También se estableció que la capital de esta nueva república iba a ser Sucre. Se crearon los 3 poderes del Estado. En aquella época la Constitución dejó claro que tendría el poder legislativo, ejecutivo y judicial, que trabajarían independientemente pero al mismo tiempo unidos para una mejor administración de todo el territorio independiente que se había constituido. Después de esta reunión del 6 de agosto, cuando se firmó el acta de la independencia entre los representantes de cada una de estas ciudades, se decide quiénes iban a ser los representantes o los presidentes de esta nueva república. En esa misma reunión todos decidieron de forma unánime que el señor Simón Bolívar sería proclamado
o nombrado presidente vitalicio y protector del nuevo territorio de forma vitalicia, quiere decir para siempre, hasta que él muriera. Durante su gobierno, a pesar de ser poco, que fueron unos meses, él dio los siguientes cambios. En el ámbito de la Constitución vemos que había creado ya los poderes del Estado, cada uno se encargaba de algo específico. El Poder Legislativo fue creando nuevos reglamentos o códigos legales. El Poder Ejecutivo eran los que llevaban a cabo estas leyes para que se vayan cumpliendo y el Poder Judicial que también iba realizando su propia función de los juicios que se hacían en contra de algunas denuncias que habían. Otra de las cosas que hizo Simón Bolívar en su gobierno fue crear un proyecto educativo que desde aquella vez se impuso como una necesidad y obligación en la cual todos los niños indígenas tenían que asistir a los colegios privados, a los colegios públicos. Estos colegios públicos obviamente nacen de los conventos que los jesuitas fueron donando con el tiempo a estas tierras o a todo el territorio independiente que se había formado. Después de unos meses, en el año 1826, Simón Bolívar deja la presidencia en manos del señor Antonio José de Sucre. Antonio José de Sucre, al conocer muy bien lo que significaba tener este país independiente, gobernó hasta el 1828 y durante estos 2 años los cambios que él organizó fueron los siguientes. Primero reorganizó la economía. La economía estaba devastada gracias a los préstamos que se habían obtenido de los otros países para conseguir armas y realizar los enfrentamientos en contra del poder español. Eh, También dividió el país en departamentos, cantones y provincias. Organizó el ejército como algo estable para estar pendiente ante cualquier ataque que hiciera alguna persona en contra de este nuevo estado que se había formado. Reglamentó el trabajo de las minas. Si bien es cierto que después de todas las revoluciones que realizaron, los caminos, las minas, cosechas y tierras quedaron devastadas, entonces se volvió a retomar el trabajo en las minas. De esta manera también se reglamenta. Ya no va a ser de la forma en que lo hacían con la mita minera, que era por comunidades, por territorios que iban y servían por cierto tiempo y de forma obligatoria. Entonces, dentro de lo que es otro de los cambios que dio en la Constitución o en el nuevo territorio independiente fue tomar la parte eclesiástica. Hizo una reforma. Esta reforma consistía en que toda la riqueza que tenían, sobre todo los jesuitas y personas que venían como misioneros a América, traían consigo una herencia económica con la cual podían realizar sus actividades religiosas de evangelizar a los indios. Estas casas y este dinero que tenían entonces pasa a ser parte del nuevo gobierno que se había establecido y esos conventos que habían donado o esas casas que habían donado estos, ¿cómo se puede decir? Los religiosos que venían, los donaron para que se crearan colegios públicos en los cuales todos los niños de esa población, ya sean indígenas, sean mestizos o sean criollos, asistieran de forma obligatoria a la escuela primaria. De esta manera, entonces, chicos, hemos visto de una forma bien rápida lo que ha sido la formación, la conquista y la organización que se dio de la nueva nación después de haber vivido un sinfín de enfrentamientos aproximadamente desde el año 1535 hasta el año 1825. Todo ese tiempo, pues, fueron enfrentamientos hasta que se logró la independencia y la democracia, ¿no? En este país, que con el tiempo llegó a llamarse la República de Bolívar, en honor al libertador Simón Bolívar, y que vemos que con el paso del tiempo, pues ha ido cambiando. Actualmente, según la Constitución del año 2009, nuestro estado, nuestro territorio pasó a llamarse Estado Plurinacional de Bolivia, debido a la gran cantidad de pueblos originarios que aún siguen asentados y manteniendo sus propias costumbres, culturas y lenguas en nuestro territorio.